Bueno, estupendo, pues podemos empezar. La conexión entre los diferentes niveles, eso es lo que estamos trabajando. Cada nivel aporta su característica a la constitución del deseo. Si antes estaba planteando el deseo desde el discurso, en el grafo del deseo plantea las dos cadenas, el sujeto se representa a través del significante, tanto de la cadena consciente como de la cadena inconsciente, ahora está planteando el deseo desde el objeto, no desde el lenguaje, aunque hoy vamos a conectar con el lenguaje, pero lo plantea desde el objeto. Eso es lo que yo os decía en la introducción, que es absolutamente novedoso y muy poquito trabajado desde el lado de Lacan. Y es verdad que es un Lacan muy freudiano, ¿no? En el sentido, cuando él dice ninguno se puede separar de las repercusiones sobre los demás, ninguno de los niveles, lo oral, lo anal, lo fálico, lo escópico, lo invocante, sí, está haciendo, yo creo que es una cosa que recuerda mucho al planteamiento de Freud, ¿no? Añadiendo lo escópico y lo invocante. Él dice, parto de esta frase que ya os leí el otro día de la página 263 del seminario, los une una íntima solidaridad por la fundación del sujeto en el otro con mayúscula. Es decir, que ante el otro y por la dependencia que establecemos, por el desamparo que tenemos al nacer y por tanto la dependencia que establecemos frente al otro, el paso por los diferentes niveles permite una ubicación, ¿no? ante ese otro. Voy a quitar el móvil. Por tanto, íntima solidaridad lo que quiere decir es que uno depende de los demás para constituir el deseo. Y todos frente a este lugar, que también es nuevo, también es una novedad muy importante en el seminario, y es el lugar del otro en cada uno de los niveles. Es decir, en cada uno de los niveles el sujeto se sitúa ante el otro, haciendo su presencia el otro de manera diferente. Por eso distingue la dependencia ante el otro, ¿no? En el objeto oral, la demanda del otro y ante la demanda del otro, ¿no? Hoy me gustaba al revisarlo utilizar esta introducción de ante la demanda, ante la dependencia, ante el goce del otro, que sería en el objeto fálico, ante la potencia del otro y ante el deseo del otro. Todo el circuito del deseo a este nivel, a nivel del objeto, es para poder ubicarse ante el otro, ¿no? Por el hecho de que el sujeto se funda, como os acabo de leer, se funda en el otro. ¿Qué nos toca entonces dilucidar? La correspondencia entre las diferentes formas. ¿Cómo se estructura esa solidaridad? Esa interdependencia de unas formas con otras. Cada forma, en cada nivel, le confiere una característica diferente al deseo. Entonces, cuando Lacan dice deseo de separación en lo oral, bueno, pues hay en el deseo una característica que es la separación. Lo oral, desde el punto de deseo, luego lo combina con el punto de angustia, lo que aparece es el deseo de separación. Es decir, que el oral le da una determinada, el nivel oral le da una determinada característica al deseo, que sería la separación. Y así con todos. Otra característica del deseo que le da otro nivel, que es el nivel anal, el deseo de retención, la retención. Es decir, el deseo para constituirse tiene que portar algo de separación, algo de retención, algo de encuentro con la castración, que sería el nivel fálico. En el nivel visual, que todavía llama, habla de deseo de contemplación, pero vamos a empezar por ahí, es lo que intenté abordar el último día. Sin embargo, luego habla que en lo visual está la posesión, ¿no? Las formas de posesión. A mí me parece más
claro decir que en lo visual lo que se pone en juego es el deseo de posesión, es decir, que lo visual confiere al deseo la característica de poseer, de la posesión, que iría también por el lado de la codicia, ¿no? Codiciamos lo que vemos y eso aparece a nivel visual. Y el quinto nivel, que es el que vamos a trabajar un poquito más hoy, o a partir de hoy, porque yo creo que nos va a dar también para el próximo día, vamos a ver qué se pone en juego ahí, ¿no? Yo diría que hay algo del deseo que también la característica que le da la voz, ¿no? Lo invocante, tiene que ver con la ley, con el mandato, ¿no? Y todas esas características se combinan de manera solidaria, dice Lacan, ¿no? En los 5 niveles. Y las conclusiones clínicas también me parece que son muy importantes, porque depende de dónde se produzca la fijación de goce, en un nivel o en otro, se producirá un determinado tipo de relación, de vínculo, de acercamiento al otro, y también podremos ver y plantear qué posibles salidas al deseo hay desde ese nivel. Porque no desde todos los niveles se sale a cualquier nivel. Hay unos niveles que permiten la salida a otros, pero no a todos. Os decía entonces que la salida pasa sobre todo por el punto de angustia. Os voy a mostrar por un momento de nuevo el circuito, por enésima vez alterado, por lo tanto tengo que volver a mandar la versión definitiva. Hay un momento que me he quedado sin pantalla ahora. ¿Lo veis? Esta es nuestra referencia. Yo la voy cambiando porque hay cosas que me van pareciendo de una manera y luego me parecen de otra. Por eso voy cambiando algunas flechas, algunas he quitado, algunas he puesto. Pero como veis en general, el lugar del deseo es el que recibe, ¿no? El que recibe de los otros en esa solidaridad, y el lugar de la angustia es el que tiende a dar la salida a la fijación del goce a ese nivel. Todo esto son novedades y yo nunca había oído hablar de esto, la verdad, ¿no? En autores, en ningún autor, ¿no? De trabajar a este nivel, ¿no? Lo que está diciendo Lacan en las últimas clases del seminario 10. Bueno, cuando definamos un poquito y profundicemos en lo que es los 5 niveles, hoy nos queda sobre todo el nivel invocante, vamos a retomar este circuito para comentar un poco o sacar las conclusiones que a mí me parecen más importantes, porque yo creo que merece la pena. Bien, entonces, habíamos dicho el otro día que hay una salida, dice Lacan, si el goce a nivel visual, que es el nivel que ha comentado y que hemos comentado anteriormente, elude la castración. Una de las frases de la página 262 es: el ojo toma la angustia a su cargo. ¿Vale? ¿Cómo se sale de ahí? ¿Qué salida tiene el sujeto cuando queda fijado, hoy nos pasa con las pantallas, en un nivel que elude la castración, en un nivel que toma la castración, que toma la angustia a su cargo? ¿Cómo salir de ahí, ¿no? Y es cuando dice, página 293, porque hay algo constituido antes que prepara la salida, o sea, que prepara el paso del deseo. Nos quedamos un poco ahí, hicimos una pequeña introducción a eso que está constituido antes, pero en cualquier caso, insisto en que a nivel visual, no solamente, como hemos dicho hasta ahora, se elude la castración, sino que él, a su manera,
al final del seminario, página 315, se suelta que es la forma principal de toda posesión. Es una frase fundamental, la dice intermediando otra frase, o sea, hay que cogerlo al vuelo, no hay que pillarlo al vuelo. Es la forma principal de toda posesión. Por eso yo lo vinculaba hace un momento con la codicia. Se pone en juego lo que codiciamos, se pone en juego a este nivel de lo visual. Porque a través de lo visual se establece, y como ahí se elude el nivel de angustia y de lo que hablamos es de un punto de deseo y no un punto de angustia, ese nivel de deseo, para definirlo mejor, me parece que el deseo de poseer, el deseo de posesión, define mejor que lo que habíamos dicho hasta ahora, que era el deseo de contemplación. A nivel visual, el deseo que se manifiesta es deseo de posesión. Y lleva a codiciar. Ya digo, él simplemente dice en la página 315, la forma principal de toda posesión. Y respecto a ese lugar en el otro, que hemos dicho ante la potencia en el otro, o ante la potencia del otro, el deseo se forma como, a este nivel lo que establece es la potencia del otro como espejismo del deseo humano. Es decir, que ante la potencia hay una identificación, y esta característica del deseo a nivel visual se define un poco por la posesión, la forma principal de posesión y espejismo de potencia. La característica del deseo del poder que tiene para el sujeto. Esta característica de que aquí se pone en juego algo del orden de la potencia, de la posesión. Jorge, perdona que te De interrumpa. poseer. Beatriz. Es que yo leyendo el seminario me preguntaba por qué no ha incluido el olfato, por ejemplo, pero sobre todo el tacto. Porque, o sea, porque al final la piel como que es lo que contiene el cuerpo y cómo, o sea, y el vínculo con el otro, la piel es lo primero. Claro. Y la angustia se transmite, o sea, digamos que la piel habla con digamos, la angustia se transmite a través, no sé cómo decirlo ahora mismo, pero vamos, las erupciones de la piel, las cosas que pasan en la piel, ¿no? Ante la angustia. Sí. Con respecto a la posesión también me daba como, o sea, ¿por qué no? Yo me lo he preguntado también muchas veces. Por ejemplo, Nasio lo hace directamente, incluye en la lista de objetos un objeto que él llama dolor, ¿no? Y que tiene que ver con el tacto, ¿no? Y exactamente lo mismo con el olfato. Yo lo he trabajado un poquito con el análisis de la novela del perfume, ¿vale? De Suskind. En principio, el olfato no se cierra, todo huele. Eso lo dice Suskind, ¿no? Entonces, si no se puede cortar, si todo huele, entonces no cumple esta característica de poder ser extraído, ¿no? En el circuito, digamos, de constitución del objeto que tienen los demás. ¿Vale? Entonces, esto de que hay algo que se desprende del cuerpo, ¿vale? Y que puede ser cortado, al fin y al cabo, el objeto A es cortado también por el otro. Bueno, eso lo vamos a comentar ahora cuando hablemos de la voz también, ¿no? Con el tacto, con el olfato, no se, eso no quiere decir que no se sintomatice de todas las maneras el olfato. Pero es verdad, es muy llamativo que no lo incluya en la lista. ¿Y con el tacto qué pasa? Pues que al final el objeto dolor, más que objeto en sí, se convierte como en vehículo de todos los demás objetos. Entonces, tampoco ocupa este lugar en el circuito de objeto separado que le dé una característica particular a la constitución del deseo, sino que por vía del dolor, la angustia, digamos, siendo homogénea al dolor, ¿no?
Es como algo también del deseo y de la extracción del A se produce. Es como si el dolor fuera demasiado parecido a la angustia. Esa es un poco mi respuesta, ¿no? Ante algo efectivamente un poco enigmático, ¿no? Y es, ¿por qué no incluye el dolor? Si pensamos que las funciones, lo que antes decíamos función materna, que para quitarle el rasgo sexista podemos decir función proveedora, las funciones básicas del proveer del otro proveedor, digamos, serían alimentar, objeto oral, asear, objeto anal, mirar, objeto mirada, hablar o cantar, ¿no? Objeto voz, que vamos a ver, y acariciar, como tú has dicho. Es decir, la caricia sería, digamos, una de las funciones fundamentales de ese otro proveedor. Sin embargo, no lo incluye. Y me da la impresión que es por eso, porque a nivel de la angustia, a nivel del atravesamiento de la caricia, que se convierte en dolor, como dice Nasio, eso forma parte de todos los demás. Es decir, no tiene el estatuto de nivel diferenciado, ¿no? Y aunque solo sea como fantasma. La castración como fantasma, a nivel fálico, se manifiesta como dolor también. Bueno, esa es la respuesta que yo encuentro. Da para pensar, ¿no? Bueno, entonces, espejismo, potencia del otro como espejismo del deseo humano, forma principal de toda posesión, elude la angustia, toma la angustia a su cargo. Esa salida, decíamos el otro día, tiene que ver con lo que él dice que es algo constituido antes, ¿no? Nada menos. ¿Qué características va introduciendo? Página 293, nos quedamos aquí respecto a esto introducido antes, ¿no? Dice, anticipa y condiciona lo que se pondrá de manifiesto en el fracaso sexual, es decir, lo que se pondrá de manifiesto a nivel de la castración. ¿Qué es lo que la voz anticipa y condiciona? Pues justamente la castración, pero la castración del otro, sobre todo. Porque en el piso de la voz, en el piso de lo invocante, ante lo que estamos es ante el deseo del otro, es decir, ante la pura castración del otro. Ahora vemos cómo lo definimos. Pero claro, él dice, página 293, anticipa y condiciona lo que se pondrá de manifiesto en el fracaso sexual. En el fracaso sexual lo que se pone de manifiesto es que el otro no tiene respuesta ante eso. Ante la demanda sexual hay un fracaso en la respuesta, porque el otro no tiene respuesta ante eso, ¿no? Entonces, a nivel de la voz, algo de ese fracaso del otro se anticipa. Eso es lo que dice, lo que plantea Lacan. Y a la vez que entra el juego, se manifiesta este objeto, a la vez que entra el juego el narcisismo especular. Lo leí también el otro día. En el sentido de que, frente a la completud de lo especular, manifestación también del campo de lo visual, ¿no?, que acabamos de explicar, hay como un contrapeso. Y ese contrapeso tiene que ver con la voz y con la palabra. Es decir, que frente a la completud ilusoria y engañosa del narcisismo, entra en juego la voz a través de la palabra. Vamos a ver las consecuencias que eso tiene. Pero fijaos el contraste de los dos niveles. Son niveles en oposición, ¿no? Es lo que Lacan va a señalar en estas clases. ¿Cómo se oponen? Dice que es el momento de hacer entrar la palabra en el campo operatorio del goce, bien, lo que leímos el otro día, y que se hace presente al otro como deseante, no como, como deseante, no como deseable, es decir, no como objeto otro con minúscula, el objeto que se refleja, sino como deseante. Por tanto, eso apunta directamente a la angustia otra vez, porque la angustia es ante el deseo del otro. Bueno, es un repaso rápido de lo que ya acabamos diciendo el otro. El objeto A, él plantea, seguimos en esta página 293, nace como resto de la división del otro por el sujeto. Por eso decíamos,
el sujeto recibe el tú eres antes de preguntar, antes de formular la pregunta de quién soy. Yo creo que esto es también algo que él señala fundamental. Porque, ¿qué es el tú eres? ¿No? ¿Qué es el tú eres que recibimos del otro de manera invertida? Ese tú eres conecta directamente con lo que había llamado Lacan, que también hablamos el otro día, el ideal del yo. El ideal del yo es que el sujeto encuentra su lugar en el mundo. Y encuentra su lugar en el mundo a través de un tú eres que viene del otro. Es decir, el tú eres, cuando el otro lo responde, nos da el ideal del yo, el I mayúscula de A mayúscula entre paréntesis. Ese elemento que está al final de las curvas retroactivas del grafo del deseo, para los que lo recordáis. Pero añade, ese tú eres, que yo ya digo que directamente lo ubico en el lugar del ideal del yo, el encontrar un lugar en el mundo, es incompleto, porque es sin atributo. Eso es lo que decía. Pero añade, página 294, no es informe. Es incompleto, pero tiene forma. Esa respuesta que da el otro, mensaje que recibe el sujeto, su propio mensaje de manera invertida, no es informe, tiene forma. ¿Por qué tiene forma? Porque está ligado al lenguaje que lo precede. Eso es lo que él plantea. Ese mensaje, ese lenguaje que lo precede, ese lenguaje que el otro introduce, ¿no? Y nos introduce en él, tiene un resto, y ya aquí dice directamente de qué objeto se trata, que es la voz. El resto de ese mensaje es la voz, pero es la voz separada de su soporte. ¿Vale? Esto lo dice en la página 296, y nos va dando la clave de qué objeto se trata. Lo llama voz, pero no es una voz cualquiera, evidentemente. Y de hecho utiliza el término voz de manera muy distinta a como lo había utilizado en el grafo del deseo. En el grafo del deseo pone la voz al final de la línea o de la cadena de significantes del lenguaje, de la cadena inferior, de la cadena del lenguaje consciente. Ahí pone voz, pero esta no es esa voz. Esta es la voz como objeto, es una voz separada de su soporte. Añade, página 296, esta voz como reveladora de tensiones primordiales en el inconsciente. Salía el otro día también. Esta es una voz, la voz separada de su soporte, revela tensiones primordiales en el inconsciente. Es decir, que al hablar aparece algo del orden de un objeto que no engaña, que es como define la angustia, como lo que no engaña, y en este caso revela tensiones primordiales, ¿no? En ese apuntar a lo real, ¿no? A lo que no engaña también. De donde concluye cómo hay una ligadura que tenemos que plantearnos entre el lenguaje y la sonoridad. La sonoridad, el lenguaje no es sin la sonoridad, no llega, no entra en este momento que he señalado, ¿no? El momento del narcisismo, no llega sin la sonoridad. Pero, ¿qué conexión y qué relación hay entre ellos? Hay que decir que aquí ahora estamos en el 1963, pero en 1958, cuando Lacan escribe La instancia de la letra, ¿no? Este textito de los escritos, introduce un término, que es el término fonema, que va también directamente a lo que hay de sonoridad en la palabra pronunciada. Hablamos de la instancia de la letra hace
3 años de seminario, pero al retomarlo y al poder verlo desde unos añitos después, desde la perspectiva de la introducción del objeto voz, creo que vamos a poder plantearnos cosas que en ese momento de hace 3 años no nos planteamos, ¿no? Así que, no ahora todavía, pero quizá la próxima clase o ya después en enero, después de Navidades, vamos a pensar otra vez el concepto de fonema que aparece articulado al concepto de letra. El texto de Lacan se llama La instancia de la letra. Él habla de que los fonemas son las unidades que forman los significantes, el fonema, ¿vale? Y que se moldean en letras, porque el fonema es, de alguna forma, inconstante y necesita de una forma constante, de un molde constante, que sería la letra. Es decir, que él ya se había planteado qué articulación hay entre el lenguaje y la sonoridad. Bueno, después en la página 298, bueno, esto es antes, perdón, simplemente dice, y aquí de nuevo aparece un contraste que él se está haciendo permanentemente entre el ojo y el oído, entre lo visual y lo auditivo, que de alguna forma son opuestos, ¿no? Si él había dicho el ojo es sobre todo un espejo, ¿no? De ahí su característica engañosa, ¿no? Esta de eludir la castración. El oído es todo lo contrario. El oído en su funcionamiento fisiológico introduce un vacío, todo lo contrario que un espejo, ¿no? Que introduce un pleno, un lleno aparente. Aquí el oído, sin embargo, funciona, ya sabéis que Lacan le da mucha importancia a este funcionamiento de los órganos, ¿no? Introduce un vacío mediador. Y ese vacío mediador del oído se convierte, vamos a decir, de alguna forma en referencia para lo que es la función auditiva y la función invocante, ¿no? Ahora veréis cómo, lo dice él después. ¿Bien? Bueno, entonces, la página en la que nos vamos a detener más del seminario, es la página más importante para ir definiendo este objeto, es la página 298. Así que algunas de las cosas que voy a decir ahora tienen que ver con una lectura mía, claro, de lo que yo puedo extraer de esa página. Página 298 del seminario. Lo primero que dice es: corresponde a la estructura del otro con mayúscula, constituir cierto vacío. Podríamos añadir vacío de goce. Y no sé si constituir es la traducción más adecuada. Yo lo entendería mejor como presentar cierto vacío. Porque el otro, en su función de otro con mayúscula, diferenciado del uno, tiene que presentar cierto vacío. Porque si no, no se puede limitar el goce. Es decir, el goce, desde el lado del uno, no se puede limitar. Tiene que aparecer el límite cuando ese límite se introduce desde fuera, presentando, constituyendo, como dice Lacan aquí, cierto vacío. Está en su estructura, en la estructura del otro. ¿Por qué? En un primer momento Lacan pensaba que el otro como tesoro de significantes era un lugar limpio de goce. El concepto de goce del otro aparece después. En un primer momento lo simbólico para él era lo que resultaba, lo que limpiaba el goce. Que hay después un cambio. Pero ¿por qué hemos dicho, lo hemos repetido muchas veces aquí en el seminario, que hay algo en el otro que en su estructura tiene que incluir un cierto vacío que le lleva a un barramiento, a una falta, ¿no?
a que falle, a que falte? Pues por la sexualidad, porque respecto a la sexualidad el otro no tiene respuesta, no puede satisfacer. El otro con mayúscula, el proveedor, no puede satisfacer la sexualidad del niño. Todo lo demás sí. Entonces, corresponde, dice él, a la estructura del otro presentar, tal como yo lo leo, cierto vacío, y cierto vacío de goce. Y añade, la voz presenta esa verdad. Es decir, que este objeto particular, este nivel particular, el quinto nivel en el que estamos, presenta la verdad del vacío de goce en el otro, de cierto vacío en el otro, de una falla estructural, si queréis, en el otro. Por eso es el lugar para él del deseo del otro. Jorge, perdona otra vez. Muy bien. Beatriz, antes que me preguntes, os agradezco mucho que me interrumpáis, aunque tardé un poco en escucharos, pero me sirve de mucho que intervengáis. Menos mal. Claro, Beatriz, te lo agradezco. Es que cuando hablas ahora del otro, el Mm. otro, ¿qué es? Es decir, ¿es el lenguaje? ¿Es el otro materno? ¿No? ¿Qué es ese? O sea, la verdad que presenta la voz ahí. En ¿El principio, vacío de el otro goce de es quién? aquel al que el sujeto se dirige para encontrar su lugar en el mundo. Obviamente encuentra su lugar en el mundo a través de los significantes del otro. Ujú. Por eso lo define Lacan desde el primer momento como tesoro de significantes. Cuando piensa que el otro es un lugar limpio de goce, Ujú. lo presenta como tesoro de significantes sin más, antes de poder hacer el desdoblamiento del grafo, donde ya la pregunta es ¿qué quiere el otro? La pregunta sin respuesta. Entonces, el otro ahí es una referencia que sirve para encontrar, para darnos ese ideal del yo, nuestro lugar en el mundo. Por eso el ideal del yo es I mayúscula del otro. Y como hemos hablado aquí más veces, del otro sin barrar. Es decir, hay una necesidad de establecer una completud en el otro, de disimular su castración, de taparla, para creer que el otro nos puede dar un lugar en el mundo. Claro, y ese otro tesoro de significantes es de alguna manera una fe en que el lenguaje Mm. nos puede representar absolutamente. ¿O qué? Espero, no. No. Claro, es que son conceptos que no es tan fácil distinguir. La fe es la creencia en el nombre del Padre. El nombre del Padre no es el otro. El nombre del Padre es un significante. Es un significante, es algo que aislamos y que hace metáfora al deseo de la madre y convierte ese deseo de la madre, que es el deseo loco, desordenado, caótico, en un deseo de falo. Es decir, que en la metáfora paterna, el nombre del padre metaforiza el deseo de la madre y le da una ubicación Uh-huh. y una dirección. Lo que quiere la madre, lo que organiza las idas y venidas caóticas y desordenadas de la madre, es el falo. Y eso se hace Okay. gracias a que nos identificamos con ese ideal que sería un significante que él llama nombre del Padre, que es Vale, el que nos entonces, hace creer que hay una ley que nos puede organizar nuestro lugar en el mundo. ¿A uh-huh. costa de qué? Precisamente a costa de las respuestas del otro. Es decir, el otro es el que tiene las respuestas cuando él dice, un sujeto es representado por un significante para otro significante. El primer significante es enigmático Uh-huh. y el segundo significante es el significante del saber del otro. Pero para creer que podemos representarnos así, tenemos que establecer la metáfora paterna donde un significante, nombre del padre, metaforiza y reprime de alguna manera el deseo de la madre. Uh-huh. Y ese otro que provee de significados es el lenguaje mismo, ¿no?
¿O no? Claro, lo que pasa es que es el lenguaje, pero también el otro está encarnado. El otro proveedor es el al que estamos apuntando ahora, que provee de objetos, el deseo de separación a nivel oral es de separación del otro. La dependencia a nivel oral es dependencia del otro con mayúscula. Entonces, cuando él dice esta frase que os leía al principio, la dependencia en la, si la encuentro como, dice, los une a los 5 niveles una íntima solidaridad por la fundación del sujeto en el otro. La fundación del sujeto en el otro, él la había pensado únicamente como proveedor, el otro como proveedor de significantes. ¿Y cómo lo está pensando ahora? Pues el otro como deseante, potente, gozador, demandante a nivel anal, es decir, está dando todas las características que hacen que el otro permita fundar el deseo del sujeto, porque el deseo del sujeto se interpone a esas características del otro, como demandante, como potente, como gozador, como deseante. O sea, que no es el otro solamente tesoro de significantes. Vale. El nombre del Padre apunta a un otro simbólico, proveedor de significantes, que nos puede dar nuestro lugar en el mundo. Ese es el grafo del deseo. Pero aquí, con la misma estructura, ¿no? Como señalábamos y decías, Pedro, es una estructura muy... Lacan no la hace en un tiempo retroactivo. En un tiempo retroactivo la he puesto yo, pero es de una similitud. No es igual, pero es una similitud tan grande con el grafo del deseo, ¿no? Estos 5 tiempos, niveles, al verlos retroactivamente, que claro, llama muchísimo la atención. Pero uno es a nivel del lenguaje, del otro simbólico, y otro es a nivel del objeto, que es lo que se ha pasado por alto, ¿no? Y lo ha pasado casi por alto el propio Lacan. Yo no sé si es porque como luego tienen todo este lío de eso que él llama la excomunión, ¿no? De la Asociación Psicoanalítica Internacional y tal, esto último que había dado lo deja un poco, bueno, pues así abierto, ¿no? Pero Entonces, es lo último, espectacular todo Jorge, lo que dice. cuando dices corresponde a la estructura del otro constituir cierto Cierto vacío, vacío, eso es lo que ese dice otro es Lacan. ese otro, es con mayúscula, es el otro del objeto. Claro, a nivel del goce. O sea, cierto vacío, cierta falta de un significante, que es el significante que le falta al otro, ese de A barrado, que se está en la parte superior del grafo, en el origen de la cadena inconsciente, pero también un cierto vacío a nivel del goce. Porque si no, si el otro no se presenta así, no hay posibilidad de que se establezca el deseo. Porque ¿dónde se establece el deseo? En el límite del goce. El amor permite al goce condescender al deseo. ¿Por qué? Porque le pone un límite al goce. El deseo es un límite para el goce. Por eso Lacan está tan centrado que lo retoma en uno y en otros seminarios con el tema del deseo. El deseo, el concepto fundamental, sobre todo en toda esta primera parte, diríamos, de su enseñanza. Entonces está con el deseo a vueltas, a vueltas, a vueltas, cómo se constituye, primero lo piensa desde el lenguaje y ahora lo está pensando desde el objeto. Y es Claro, sorprendente. es que yo había entendido siempre el goce como yo oigo sentido, ¿no? El goce del otro como yo oigo sentido en el lenguaje, como que yo me pierdo y tengo una fe ciega en que el lenguaje También, realmente me sujeta. sí, Y que eso lleva pues a enloquecer de alguna manera. claro, pero ahí estamos hablando el nivel, en el nivel invocante, pero el otro hace algo más que hablar, desde luego. Sí. Estamos en un nivel fundante de la función del otro y de la función del sujeto.
como tú dices, ¿no? Pero aquí lo que está diciendo Lacan es que el otro es algo más también. Es el agente de la castración a nivel fálico, es el agente de la potencia, ¿no? Con la que tú te identificas para que tu deseo adquiera esa cualidad de potente. Muchas más cosas, no solo a nivel del objeto, no solo a nivel del sentido, de la resonancia. Lo que él dice es que este nivel es inaugural. Pero claro, al introducir la retroactividad es inaugural retroactivamente. Es decir, permite introducir algo a posteriori, ¿no? Con lo que el sujeto se encuentra. ¿Me oyes, Jorge? Adelante, Cristina. Vamos a ver, una preguntita. A nivel de objeto, cuando tú has dicho que el nombre del padre como símbolo, ¿no? Como un significante, más que un símbolo, como un significante, Sí. es el que de alguna manera ordena los desordenados deseos de la madre. ¿O no has dicho eso? Claro, es un ordenador. Pero bueno, se supone que la función del padre es precisamente separar al niño de la madre, pero además tiene que ordenarle a la madre que ya queda un separador, pero esa separación hay que simbolizarla. Por eso es una separación ordenada. El primer nivel, el nivel oral, aparece el deseo de separación, pero ahí lo que no hay es orden. El orden también en parte se conecta con la ley y la ley aparece en este nivel, en el nivel invocante. O sea que ahí sí que hace Lacan la conexión. Ya, gracias. Bueno, continuamos entonces. Entonces, lo primero que plantea como un primer tiempo en la constitución de este objeto, del objeto voz, ¿no? Corresponde a la estructura del otro constituir, presentar cierto vacío. La voz presenta esa verdad. Y entonces él dice textualmente, entra en el mundo del significante antes de cualquier control. Es decir, está hablando de lo que viene de lo real, de las resonancias de lo real, antes de cualquier control, ¿vale? Antes de cualquier simbolización de la importancia de lo. Dice, viene del otro, con mayúscula, como alteridad total. Es decir, a este nivel es en el que el otro es más puramente otro, alter. Alteridad total. Y transmite sus ecos en lo real. El ejemplo que da es la extrañeza que todos tenemos ante la voz grabada. Escuchamos nuestra voz grabada y no nos reconocemos, ¿no? Aparece ahí la alteridad, ¿no? Como la voz viene de un campo que es un campo otro para nosotros. Extraño. Así que primero esta característica de la voz de venir de la otredad, ¿no? De una especie de vacío del otro en cuanto a que es extraño, alteridad total. Segundo aspecto, la voz se incorpora al articularse. Y esto también tiene que ver con lo que tú decías, Beatriz. No se articula y no hay identificación, hay incorporación. Es decir, él hace la distinción entre la incorporación y la identificación. Y a este nivel no hay identificación, hay incorporación. No es lo mismo. No puede haber identificación porque justamente, esto lo digo yo, el significante y el objeto aquí son inseparables. Es decir, el significante aparece con el objeto y el objeto con el significante. Eso tiene unas consecuencias importantísimas.
si significante y objeto van juntos, está la posibilidad de incorporar algo del orden de la voz, ¿no? Pero no hay una identificación a este nivel, a nivel de este objeto, como la puede haber en los otros. Por eso, mi conclusión es que, como él está distinguiendo permanentemente el punto de angustia y el punto de deseo, a este nivel no hay punto de deseo. Lo que hay es solo angustia, solo punto de angustia. Porque al no haber identificación, no hay, la metáfora paterna ahí no funciona, no se extrae el objeto a este nivel. Si os recordáis, lo pongo un momento, la metáfora paterna, que es el cuarto tiempo, como os he puesto, cuarto tiempo del deseo, ¿no? Es donde A se extrae. Bueno, pues a nivel de la voz, cuando este objeto aparece, cuando se atraviesa, que sería el tercer nivel, no hay salida a través de la metáfora paterna. No se extrae a ese nivel. ¿Cómo se extrae? Bueno, vamos a pensarlo, ¿no? Pero no a este nivel. Para extraerse, y ahí la íntima solidaridad de los diferentes niveles, tiene que tener una salida hacia otro de los lugares, hacia otros, mejor dicho, niveles. Lacan habla de uno, pero yo creo que podemos plantear tres salidas, tres posibles salidas. Lo vemos después. Fijaos la metáfora paterna aquí, que la presentamos constantemente, pero el nombre del Padre reprime la sexualidad como sexualidad prohibida, y extrae la angustia, extrae el objeto que será causa de deseo, ¿vale? Pacificando, ¿no? el encuentro con la angustia, que sería en el tercer tiempo. Pero a este nivel, como no hay identificación con el nombre del Padre, no hay ideal que a este nivel pueda extraerse, pues no tenemos el punto de deseo ahí. No se puede desear a nivel invocante. Sé que es muy enigmático plantearlo así, pero yo creo que es una conclusión, ¿no? que es totalmente lícito extraer de Lacan, de lo que él está diciendo. Por eso se incorpora. No hay identificación. Nunca va a identificar al sujeto, el objeto voz, por la extrañeza que conlleva. Este sería entonces el segundo tiempo cuando él habla de la voz, para intentar entender a qué se está refiriendo con eso, ¿no? El primer tiempo es que viene como otro, como alteridad total, desde la extrañeza, desde un lugar de vacío del otro. Ahí el otro no es familiar, ¿vale? Y el segundo es que se incorpora. No hay identificación. No hay salida a través de la metáfora paterna y del deseo a este nivel. Y tercero, y fundamental, ¿no? En su resonancia articulada, la voz se vuelve imperativo. Se vuelve un mandamiento. Es decir, que al articularse en el lenguaje, algo de ese lenguaje toma un cariz de imperativo o de mandamiento. No podemos escuchar la palabra cuando la voz resuena, digamos, no podemos escuchar las palabras de la misma manera que cuando no hay esa resonancia de la voz. Digamos que no podemos escuchar las palabras a este nivel de la misma manera que cuando lo que se articula es la demanda. La demanda, ya hemos dicho, que apunta al nivel anal. A nivel anal, el niño es demandado por el otro.
Pero esta demanda, a nivel anal, es un poquito diferente del imperativo de la voz que se escucha a nivel invocante, a este nivel del objeto. En el fondo la demanda un objeto, uno concreto. Es una demanda, digamos, de un objeto puntual, aunque sea repetitiva, ¿vale? A nivel anal, el niño, su deseo de retener, retiene el objeto y lo entrega, lo dona, lo da a quien quiere, por amor, ¿no? En un momento dado, dice Lacan. Ahí hay algo de la dimensión del amor en juego, que luego además lo vamos a retomar. Pero no es lo mismo a nivel invocante. A nivel invocante, la palabra articulada se convierte en mandamiento, se convierte en un tienes que. Y ese tienes que, diferente de la demanda, no es lo mismo dame esto que tienes que ser bueno, tienes que ser buena persona, buen chico. Es una... Los dos están articulados a través de palabras, ¿no? Pero es un poquito, el resultado es un poco diferente. Entonces, ese tienes que, cuando está presente la voz que hace imperativa la palabra, toma, y esto tiene ya más que ver con una lectura mía, ¿no? Toma dos salidas. Claro, digo antes, ese tienes que, diferente de la demanda, te coloca al sujeto en una deuda permanente. Tienes que ser bueno, ¿vale? Estás en deuda permanente, porque ¿cuándo eres suficientemente bueno, o suficientemente trabajador, o suficientemente lo que sea? No es lo mismo, ahora es cuando tienes que hacer caca. Quiero tus cacas, como demanda, ¿no? Es diferente. El niño retiene y da, ¿no? Tiene un objeto mediador para encontrarse con la demanda del otro en el nivel anal. Pero tienes que ser bueno, imaginaos, estás en deuda para siempre y A ver, nunca la Jorge, vas a poder saldar. ¿me oyes? Adelante. Venga. Bueno, vamos a ver. Tú lo que estás diciendo más o menos es que el super yo, Lacan lo coloca en la voz esa, ¿no? Sí, Invocante. pero, Es más o menos, estás diciendo una cosa parecida a eso. Todavía no he hecho, hay una distinción que hacer antes, pero sí, ahí vamos, ahí vamos. Bueno, pues nada, ya llegaremos. Vale. No, fíjate, bueno, sigo, porque lo iba a introducir ahora mismo y ahora me dices lo que estabas pensando. En su resonancia articulada la voz se vuelve imperativo, se vuelve, esto es lectura mía, no lo dice tal cual Lacan, se vuelve tienes que, ¿no? Imperativo categórico. Imperativo, bueno, no sé si categórico, pero desde luego Categórico. te coloca en el lado de la deuda en la que todos estamos, que no se puede saldar, porque nunca se puede ser suficientemente bueno, trabajador o cualquier otra cosa que el otro te pida, ¿no? A este nivel. Entonces, ese tienes que, ¿cómo lo gestionamos? Pues a dos niveles. Uno, lo hemos dicho antes, que es el ideal del yo. Es decir, el ideal del yo introduce en el yo ideal, ¿vale? En el yo de la imagen, en el yo que se identifica con la imagen completa, que está justamente antes en el grafo del deseo, ¿no? En el tiempo retroactivo, introduce un tienes que. Es decir, para encontrar el lugar en el mundo, aparece el otro que te dice tienes que. Un poco un equivalente al tú eres, que decíamos antes. Es decir, el tú eres se canaliza a través de un tienes que. No, es que una cosa es lo que eres y otra lo que debes ser. Sí, pero justamente para encontrar tu lugar en el mundo, el ideal del yo articula ambos. Te dice, tú eres esto en la medida que tienes que ser esto.
Están los dos articulados a nivel simbólico en el ideal del yo. Ese es, digamos, el primer aspecto del tienes que se integra en la voz, ¿no? Pero está el otro, que es el que tú decías, que es el del superyo. Por eso la distinción ideal del yo y superyo que hace Lacan es tan importante para aclarar a Freud, ¿no? Para aclarar la lectura de Freud. Porque el superyo es justamente lo que queda de la voz desprendida de la palabra, de la voz desprendida del mensaje. Es decir, como puro sonido. Como puro sonido, pero también como mandamiento absolutamente incontestable. Imperativo. Imperativo. Categórico. Sí, pero bien, pero imperativo categórico e imperativo de goce. Por eso, imperativo de goce. Ah, claro. Por eso Kant con Sade, ¿no? El escrito de Lacan, que es Kant con Sade. El imperativo categórico. Bueno, pero es que Sade tiene el imperativo contrario, ¿no? El imperativo de goce. O sea, debe ser cruel, debe ser tal, porque la naturaleza, en este caso tu madre, es lo que quiere. Ese sería el de Sade. Sí, pero la diferencia está en que el goce es lo que rige, ¿no? Hablábamos de la ley del deseo y el deseo de la ley. Entonces, este imperativo de goce pasa no tanto por desear la ley, sino porque el deseo es el que hace la ley. Pero bueno, es que estos señores, por ejemplo, el caso de Kant, perdona un momento, en el caso de Kant y en el caso de Sade, no sé en qué medida desean, yo creo que gozan sin límite. Claro, por eso... Es que ahí el deseo está claro. cortado, eso, bueno, no se ha constituido, vamos. Claro, pero por eso, si en vez de estar el deseo de la ley, que es que la ley haga el deseo, está lo contrario, ¿no? La ley del deseo, es decir, imponer el deseo como ley, a donde vamos es a una transgresión de la ley, es decir, a un sin límite. Entonces, el superyo... Entonces nunca hay deseo, hay goce. Bien, es una manera de decir que no se antepone la ley y la identificación al deseo. No se establece la prohibición y la prohibición constituye el deseo. Sino que hay el una deseo desmesura. se pone antes. Y es el deseo el que hace la ley, ¿no? Por eso como desmesura. No es el deseo de la ley, sino la ley del deseo, ¿no? Como la película de Almodóvar. La cuestión es que ese es el ámbito del superyo. Es decir, está el ámbito del ideal del yo en el tú eres, en el de tienes que equivale al tú eres, pero está en ese otro ámbito, y aquí es donde aparece el objeto voz tal y como Lacan lo define, que es el ámbito del superyo, imperativo de goce. Pero claro, es un imperativo de goce que tiene o que proviene de la articulación en el lenguaje. Esa es la diferencia fundamental. Es decir, el superyo ordena, manda. Es un imperativo de goce, pero tomado desde el tienes que. Pero un tienes que no cumple para nada la función simbólica del ideal del yo. Parten de lo mismo. Parten de ese resto sonoro del lenguaje, de la articulación del lenguaje. Pero partiendo de lo mismo, uno va a dar un lugar en el mundo, a dar un tú eres simbólico, y el otro tiene una salida que es pura angustia para Lacan, por eso está el superyo y este nivel invocante en este lugar, y no tiene salida al deseo. Es un encuentro, el encuentro con el superyo es un encuentro con la angustia, permanentemente. O sea, no es una deuda en sí, no es una deuda simbólica. No, tú lo elaboras como deuda. Sí, pero o el sujeto lo elabora en la como medida, deuda. sí, puede partir de esa deuda respecto al otro, pero que el saldarla lleva, bueno, en términos de Freud, a la pulsión de muerte, ¿no? Claro. A un goce, Sí. a un goce irrestricto, ilimitado. Pero
vehiculizado por el lenguaje, ¿no? Eso es lo interesante. Por tanto, de alguna forma, el superyo cumple ahí cierta función, ¿no? Da forma, modela, en algún momento, dice Lacan, algo de ese vacío del otro. De una manera sin límite, pero viene a colocarse ahí, ¿no? En ese objeto. Yo lo había puesto como... el objeto ese que se coloca ahí es lo que no deja de escribirse nunca. Espera. Claro, lo que no cesa de no escribirse, lo que se... Espera, Cristina, no vayas tan deprisa. Lo que no deja de escribirse es otra cosa, espera. No, ya he dicho como yo lo entiendo, lo que se escribe. Cuando hablemos de la letra, esto lo podemos retomar. Vale, lo que se escribe y lo que no deja de escribir. Y lo que no se escribe. Y lo que no cesa de no escribirse. Claro, esto al contrario, esto se escribe. Lo que no cesa de no escribirse precisamente es el objeto A. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que se escribe? ¿Qué es lo que no deja de escribirse? El síntoma, lo que se escribe es el síntoma. Espera. Calma. Vamos paso a paso. Entonces, tenemos lo asfixiante del lenguaje a este nivel del objeto voz manifestado como superyo. Y Lacan lo asimila de tal forma al superyo que cuando escribe este circuito en el que yo me he basado, que es la página 317, ya no pone directamente superyo, no pone voz ni nivel invocante. ¿Vale? Pone superyo directamente. Es decir, que el superyo es la voz extraída sin soporte del lenguaje. Ese es el superyo. Lo llama superyo. A mí eso me sorprendió. Ya no dice ni siquiera voz, ¿vale? Dice que es superyo. Es decir, la parte del mandamiento que no se dirige a darle un lugar en el mundo al sujeto a través de la deuda simbólica, sino que se convierte en algo, en pura angustia, que a este nivel, ya digo, no se pacifica, no se extrae de ninguna manera. No puede haber, por tanto, extracción del objeto en el discurso, ya lo hemos dicho, sino, y esto es un término que utiliza Lacan, modulación del objeto. No se extrae el objeto, sin embargo, el objeto a este nivel, a nivel de la voz, se puede modular. Hay una posibilidad de hacer algo, de operar de alguna manera con este nivel de la voz que llama superyo. ¿Vale? El mandamiento, que no es deuda simbólica, que no se convierte en deuda simbólica, que no te da lugar en el mundo. Entonces, él habla, me parece súper interesante, ¿no? Tiene que ver con lo que antes decía de incorporación. La incorporación se puede hacer a través de una modulación. El A, aquí, no se extrae, pero sí se modula. Eso quiere decir que si se modula, la extracción en todo caso es fuera del campo discursivo, ¿no? Fuera del campo al que el sujeto puede quedar identificado. ¿Cómo se modula? Y aquí voy a algo que quería comentaros. ¿Cómo se modula el A en el campo de la voz? A través de la música. Es decir, todas las personas, los musicólogos, que estudien los músicos, todo aquel que haga música está haciendo una extracción fuera del campo del discurso, ¿vale? A través de la modulación, que es aquello que se permite, que el A a este nivel permite, de la voz y del superyo, de la voz manifestada a este nivel. Aquí yo he añadido la canción de cuna, ¿no? La canción de cuna de la mamá normalmente, para poder extraer este aspecto de la voz
cuando se introduce, ¿no?, en el lenguaje. El aspecto asfixiante del lenguaje. Entonces, para hacer un posible estudio sobre la música, sobre el valor de la música y sobre el lugar de la música, lo primero, pensar como que, ¿por qué la música puede cumplir ese nivel? Lo primero porque es sublimación y no metáfora. Ya hemos dicho que no hay identificación, la voz no se regula en la metáfora paterna, tiene que regularse por fuera a través de una modulación, y ahí está el campo de la creación artística y de la sublimación. Estamos en un campo diferente que del campo del sujeto y del discurso. Entonces, apunta a la sublimación y no a la metáfora en primer lugar. Estoy hablando ahora de la música, para pensar algunas ideas así rápidas del valor de la música a este nivel. La música como creación artística, segunda característica, es como arte lo más abstracto, es decir, lo más separado de la imagen en cualquier manifestación, de las artes plásticas. O sea, el nivel de abstracción de la música aquí, por esto que estamos diciendo, puede ser mucho mayor que en el resto de las artes. Y sin embargo, está cercana al lenguaje. Y de hecho, hay un lenguaje musical. La música se puede escribir, ¿no? Y tercera cuestión, la música, bueno, se dice la música calma a las fieras. Dejémoslo en la música calma al superyo. Sí. El objeto atravesado en la voz es el superyo, totalmente angustiante, ¿no? ¿Cómo se calma? Pues calma al superyo. La música calma, tiene esa capacidad, esa posibilidad. Libera de su imperativo, podemos decir. Otra cosa que se podría estudiar ahí, lo dejo para los musicólogos, es las diferentes músicas, los diferentes lenguajes musicales, cómo cada uno extrae el objeto, ¿no? ¿De qué manera? Porque puede enardecer también la música, puede calmar. Hay ciertos ambientes musicales que son absolutamente estrictos con que las composiciones sean como tienen que ser, ¿no? Entonces ahí el superyo, o al menos el ideal del yo, está muy conectado también. Si te sales, ya no eres puro, no eres flamenco puro, no eres, yo qué sé, un cantante de ópera como hay que cantar exactamente. Bueno, os quería poner, a propósito de esto, ¿no? Claro, esto lo hemos hecho otras veces otros años. Yo utilizo algo de los artistas, en este caso de los poetas, este es poeta y músico. Yo me fijo en unas canciones, a veces, de determinados autores, y uno de los que hemos utilizado más es Manolo García, ¿no? Y las letras de Manolo García. ¿Por qué? Porque a nivel poético, creativo, es como si él captara el objeto A y el lugar del objeto A, ¿no? A nivel intuitivo en las letras. Y eso no... Claro, uno se puede acercar a ciertas realidades, a ciertos reales, a través del pensamiento abstracto, del razonamiento abstracto, o a través de la intuición creativa, ¿no? Y aquí aparece la intuición creativa. Entonces os pongo un ejemplo, un fragmento. Comparto pantalla otra vez. No es la primera vez que utilizamos a este autor, también para ejemplificar el objeto A, ¿vale? Pero es que aquí de nuevo es evidente, y en este caso lo conecta totalmente con la música, ¿no? Y con este aspecto de lo
lo asfixiante del lenguaje y de cómo la música saca o extrae el objeto asfixiante. El fragmento de la canción la canción se titula Vendrán días, ¿vale? Es del 2001 y solo leo este fragmento de la canción. Es prácticamente toda, ¿no? Solo le quito dos estrofas. Una cosa antes de leerla. Podemos escucharla de una manera un poquito más superficial, digamos, pensando en que se refiere a un amor anterior, pero también podemos escucharla como que se refiere a esa nostalgia del objeto A que él intuye, ¿no? Entonces, no pensando que está hablando de un amor anterior, sino del objeto A en sí, de ese objeto perdido respecto al que no se puede recuperar, ¿no? Respecto al que solo cabe la nostalgia. Entonces él dice, déjame que escuche esa guitarra que hoy me falta el aire, que hoy necesito besar otros labios creyendo que beso tus labios. Ya digo, tus labios son los labios del objeto A. Déjame perdido en negra noche que hoy el dolor duele, que hoy necesito buscarte sin miedos, en otros rostros buscarte. Llega el tiempo que en tu campo amado plantarás pensamientos. Junto al pozo de tu huerta, enjambres de madreselva. Y esa calma te ha de ayudar, porque un alma que mora en la sala de los pasos perdidos es la furia vencida, cáscara vacía de un dolor exacto. Es decir, cuando habla de la calma, ¿no? Sería... nosotros hemos dicho que lo calmante es la metáfora paterna, ¿no? Esa calma que él busca. ¿Por qué la calma? Porque un alma que mora en la sala de los pasos perdidos, es decir, volvemos atrás a lo perdido, es la furia vencida, cáscara vacía de un dolor exacto, ¿no? Que es como él define la angustia. Continúo. Déjame beber de ti en los labios de mujer extraña, que hoy necesito el calor de unos brazos que apaguen mi vana esperanza. Déjame desnudo de recuerdos, no los necesito. Él no apunta a la nostalgia, intenta salir de la nostalgia. Que hoy necesito buscarte sin miedos, en otros rostros buscarte. Es decir, él está intentando primar el encuentro a través de otros rostros, de otros labios, respecto a la nostalgia, ¿no? Se quiere instalar en el encuentro y no en la nostalgia, no en el recuerdo. Y acaba. Dame un lenguaje sin palabras para abrigarme, que tengo frío. Dame besos y caricias, olorosas y descalzas. Dame un mundo sin palabras, que yo respire, porque me ahogo. Dame besos y caricias sinceras o mercenarias. Es decir, el lenguaje asfixiante, ¿no? Y cómo extraer eso, ¿no? A través del encuentro con el objeto. Bueno, si lo queréis revisar, ya sabéis, vendrán días, se llama la canción. Bien, continuamos. Bueno, entonces, cuando Lacan habla a este nivel, de que es el nivel del deseo del otro, es decir, ante el deseo del otro, ¿no? A mí me parece más claro poner ante el deseo del otro la voz. Ante el deseo del otro, este lugar de la voz, ¿no? En el circuito del deseo. A este nivel el deseo del otro es pura angustia, ¿vale? Es un objeto que no se extrae y que es pura angustia porque conecta con el goce del otro. Es el deseo del otro, digamos, sin la pausa, sin la temporalidad que establece
ese otro nivel que es el nivel del falo, ¿no? Lacan decía, el orgasmo, ¿no?, como punto de angustia a nivel del falo, recubre la angustia y establece la certeza de su terminación. Pero aquí no. Aquí está la angustia pura respecto al deseo del otro, sin la garantía de la terminación. También esto nos hace ver por qué todos los lugares confluyen en el nivel fálico, ¿no?, como plantea Lacan. Bueno, eso lo vamos a dejar para las conclusiones que saquemos de cuando nos planteemos el circuito en su totalidad. Conecta entonces este deseo con el goce del otro. También por eso no hay identificación, ¿no?, porque no se separa el goce como superyo del ideal a este nivel. El ideal ya hemos dicho que es ideal del yo, pero no hay manera a este nivel de separarlos. Están conectados inseparablemente. Por eso no hay identificación ni extracción de la angustia. Aquí es solo angustia. Bueno, Lacan, lo habíamos dicho en clases anteriores, toma un ejemplo de cómo se puede articular el objeto voz a través de un instrumento, este instrumento judío que se hace escuchar desde la sinagoga, que es el shofar, ¿no? Y él dice el shofar, que es como hacer sonar un cuerno, de un sonido muy grave, que a él le impresiona mucho, a Lacan le impresiona mucho, llega a la conclusión de que es como un recordatorio a Dios del pacto que establece con los judíos, ¿no? El shofar parece ser que se hace sonar cuando termina el ayuno, ¿vale? Entonces es como algo, él dice, establece un molde respecto a ese vacío del otro, ¿no?, que es pura angustia. El shofar es un sonido, es como la voz de Dios, pero una voz que intenta articularse en este nivel que nosotros hemos distinguido entre el ideal del yo y el superyo. Es después del ayuno, es decir, apunta a un tienes que tiene que ver más con el ideal del yo, con el superyo. Es como ese intento, ¿no? Es un recordatorio a Dios del pacto, para que no haga al hombre objeto de su goce, ¿no? Bueno. Algo que podemos decir, conclusión, Lacan habla, y ahora voy a la página 299, para que lo podáis revisar vosotros, él llama resolución. ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo se resuelve este nivel? Bueno, veo que estamos casi sobre la hora, a mí es que hablando se me pasa el tiempo volando. Eso es que me habéis interrumpido poco. Entonces, digo esto y después lo dejamos, incluso si tenéis alguna última cuestión. Él dice, página 299, está hablando de este nivel, solo cuando el deseo del otro, que angustia, ha adquirido forma de mandamiento, se puede dar a la angustia su resolución en forma de culpabilidad o perdón mediante la introducción de otro orden. Fijaos, es decir, tiene que haberse atravesado el objeto a este nivel, a nivel de la angustia, solo cuando ha adquirido forma de mandamiento, se puede dar a la angustia su resolución. ¿De qué forma? ¿En forma de culpabilidad o en forma de perdón? Pero ¿cómo se consigue esto? Mediante la introducción, aquí volvemos a la íntima solidaridad de unos niveles con otros, de otro orden. ¿Qué salidas hay? ¿Vale? Pero solo pasando, esas salidas son solo pasando por este nivel. Solo cuando ha adquirido el deseo del otro forma de mandamiento.
para situarnos ante el deseo del otro. El deseo del otro tiene que adquirir forma de mandamiento, no solo de demanda, de mandamiento. Y solo cuando ha adquirido forma de mandamiento, ¿vale?, cuando nos hemos situado ante la angustia del superyo, se puede dar a la angustia a este nivel su resolución en forma de culpabilidad o perdón. Así que y lo deja así, lo deja a su estilo, ¿vale? En plan adivinanza, en plan enigma. Bueno, pues ahí lo retomamos el próximo día. ¿A qué se refiere? ¿Qué resolución puede tomar este mandamiento superyoico para tener su resolución? Para no quedar atrapados en el goce del superyo, ¿vale? ¿Cómo establecemos la resolución? Bueno, preguntas finales. Jorge, ¿dónde dice esto de que se sale por lo que ya está constituido de lo visual? ¿Dónde lo dice? Porque yo eso lo entendía Sí. como, o sea, el piso anterior, o sea, por la castración, o sea, no por lo que ya está constituido del ideal del yo. O sea, yo lo veía, o sea, lo interpretaba como, o sea, porque ya está justamente en la castración el deseo constituido. O sea, es decir, que hay un retroceso ahí. O sea, que sales por retroceso de la visión y saltas al siguiente. O sea, esa es un poco, esa es la, vamos, Sí. la idea que yo tenía. Es decir, Claro. Sí, Pedro, sí. Sí, Era. y en ese sentido, cuando decías lo de la metáfora paterna, o sea, yo lo veía en ese piso de arriba, la metáfora paterna. Ahí es donde se produce la castración. Sí. O sea, Sí. pensando en el grafo del deseo en paralelo, ¿no? Sí. Sí, Eh, pero aquí lo que dice es que se anticipa lo que va a pasar a nivel de la castración. ¿Dónde lo dice? Anticipa y condiciona, página 293. A ver, en esa misma página primero dice, hay algo constituido antes, está hablando de lo visual, algo constituido antes que prepara el paso del deseo. Es decir, antes de la salida de la fijación al goce visual, que es el goce que elude la castración, ¿cómo se sale? Porque esa es una pregunta de lo más lícito. Si ahí se elude la castración, ¿cómo salimos de ahí? Es una pregunta muy actual, ¿eh? ¿Cómo salimos del poder, de la potencia del otro a través de las pantallas? Claro, para mí lo constituido antes era justamente la castración, la metáfora paterna que permite el acceso al lenguaje, sí, ¿no? Y por ahí sales, o sea, por ahí... No, pero hay algo antes de cualquier control. Os he leído antes la frase. No la encuentro ahora. Se produce antes de cualquier control. Bueno, te digo la página, que es en la página 293. Habla de eso constituido antes, y es verdad que yo a veces fuerzo un poco la lectura. Es que si no, no hay manera creo yo, de poder dar hacer una transmisión clara de lo que yo interpreto que es importante, ¿no? De lo que dice Lacan. Entonces, en esa página 193, anticipa y condiciona lo que se pondrá de manifiesto en el fracaso sexual. O sea, lo que se pondrá de manifiesto en el fracaso sexual es lo que se pondrá de manifiesto en la castración, en el piso del falo. Pero la voz anticipa y condiciona. Es decir, hay un antes. ¿Qué pasa? Perdona un momento, ¿estás en la página 293? Bueno, yo estoy en mis notas, pero sí, esto está extraído de la 293. Vale. Vale. Bueno, lo leo. Sí, daré una vuelta a Pedro, porque es mi lectura. O sea, desde el primer momento os digo que no hago mi lectura siempre pensando en cómo
extraer precisamente, depurar en lo posible y organizar el texto de Lacan. Es que si no es ininteligible. O sea, si esto ha pasado desapercibido, esto que estamos comentando en la enseñanza de Lacan, es por este caos. Estas clases son casi caóticas, ¿no? Es un desorden. Entonces yo os digo un poco cómo me cuadra mínimamente, cómo me cuadran a mí las cosas, pero no, está abierto a lecturas. Pero aquí no dice que se sale por lo que ya estaba constituido. Hay algo constituido antes que prepara el paso del deseo. Vale, vale. ¿No? ¿No dice eso? Yo lo tengo así recogido, ¿eh? A lo mejor no lo he recogido La textual. 293. Sí. Si no hubiera nada que preparase este paso ante la captura del deseo... Ay, no te oigo. No sé quién ha intervenido. Soy Ana. Pero se te oye muy bajito, Ana. Ah, bueno, lo siento. Ahora. A ver. No, era para indicarle, está en el apartado 2, el segundo parrafito. A ver. Lo dice al revés la frase, pero es lo que dice. Ah. Si no hubiese nada que preparase este paso antes Bien. de la captura del deseo en el espacio especular, no habría salida. Mm. O sea, lo dice en el orden inverso, pero sí se entiende que es que tú le has dado la vuelta, ¿no? Ah, efectivamente, sí, para hacerla un poquito más comprensible. Pero a ver si si no hubiera nada, efectivamente, que preparase este paso antes de la captura del deseo en el espacio especular, no habría salida. Claro, antes, justamente. Antes. O sea, que ya está hecho. Y luego O sea, dice en el siguiente párrafo, no omitamos, en efecto, que la posibilidad de este propio obstáculo está vinculada a un momento que anticipa y condiciona lo que se pondrá de manifiesto en el fracaso sexual para el hombre. Pedro, lo dice claramente, ¿eh? Es algo que anticipa, que está antes de lo que se pone de manifiesto en el fracaso sexual. Bueno, va. Bueno, revisadlo. Gracias. Si esto tiene algún valor es para animaros a vuestras lecturas. Yo comparto la mía. Creo que con mucho trabajo puede ordenar un poquito un campo tan complejo, pero para que cada uno haga la suya, claro, ¿no? Si no, no vale para nada. O sea, no entiendo de otra manera Freud ni a Lacan, ¿no? O sea, no para repetir lo que ellos dicen o seguir como una ley. ¿Cómo lo leemos? ¿Y qué podemos aportar cada uno? Bueno, queridos, Bueno, muchas gracias. el lunes que viene más. Siempre avanzo menos de lo que me gustaría, no pasa nada, vamos poquito a poco. Vale. El próximo lunes a las 7. Bueno, gracias. Hasta luego a todos. Hasta Próximo día. Gracias. Adiós. 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 Eduardo, que siempre te quedas ahí, voy a ver cómo paro la grabación. Bien.